Hola, moteras y moteros. Hoy nos vamos de ruta. Vosotros, mi pasajera, que está por ahí detrás, revisando la grabación, y Calimoto. Sí, hoy vamos a dejar la ruta en manos de Calimoto. Dispositivos de GPS hay un montón, tanto específicos como específico para off-road, para senderismo, y también lo más habitual, nuestros teléfonos móviles. Ponemos una aplicación y tenemos un navegador GPS. Aplicaciones hay un montón, pero Calimoto es una específica para el uso en motocicleta. En esta ocasión vamos a ver qué nos ofrece la versión premium de Calimoto. Así que vamos al lío. Ya tengo el teléfono sobre el soporte y un consejito. Los soportes para las motos, a ser posible, que sean ligeramente flexibles. Que no sea un soporte muy rígido, que aunque nos pueda dar mucha seguridad, cuanto más rígido sea, más vibraciones va a transmitir la moto y el manillar al teléfono. Y el teléfono está diseñado para que lo llevemos dentro del bolsillo, no en un lugar sufriendo un montón de vibraciones. En cuanto al cable, os recomiendo muchísimo un cablecito cortito como este y, a ser posible, acodado. Ya tenemos el móvil al manillar con su cable y conectado a la toma del USB. Otra comprobación que os recomiendo hacer antes de iniciar vuestra marcha es girar el manillar a tope, tanto en una dirección como en otra, para asegurarnos de que en un giro cerrado o en alguna maniobra con vuestra moto, el soporte y el móvil van a estar en perfecto estado. No van a tropezar con ninguna parte de nuestra moto, lo que provocaría que se hiciera palanca y el teléfono o el móvil pudiera acabar en el suelo. Parece mentira esos nerviecillos que le entran a uno cuando va a empezar la ruta, el GPS, ya está todo preparado. Sigue conduciendo durante 48 kilómetros. Bueno, pues ya tenemos 48 kilómetros por delante de absoluta tranquilidad. No hay que hacer ningún giro, ninguna rotonda, ningún desvío. Así que a disfrutar un ratillo. Hace viento, ¿eh? Que sí, que hace viento, ¿verdad? Sí, bastante. Le voy a subir el volumen a esto porque no te escucho bien. En este momento habremos hecho como una tercera parte de la ruta. Nos hemos desviado un momento para poder repostar gasolina y ahora vamos a continuar. Hasta ahora, el desempeño del GPS de Calimoto completamente normal. ¿Qué diferencia podré encontrar con la versión gratuita de Calimoto que ya no está disponible? Probablemente recordéis que hace unos meses existía una versión gratuita de Calimoto que nos permitía hacer uso de la navegación. Eso a día de hoy no es posible. Si quieres utilizar Calimoto con sus indicaciones, tendrás que obtener la versión premium, que es la que tengo. Aún así, Calimoto te va a seguir permitiendo con la versión gratuita planificar, tanto a través de tu teléfono móvil como a través de tu ordenador, por una página web, programar tus rutas. Eso sí podremos hacerlo, pero no será posible con la versión gratuita, repito, de salir afuera a la carretera, tener la navegación GPS y tampoco las indicaciones de voz. Por lo tanto, durante estos últimos kilómetros que he estado haciendo desde que inicié la ruta, no he encontrado ninguna diferencia sustancial con respecto a aquella versión gratuita. De momento no. Sí es cierto que he encontrado una mayor estabilidad en el programa, pero no creo que aquí influya la versión de pago, sino más bien las continuas actualizaciones de la aplicación, del software. Por aquí, pa'lante, pa'lante. Sigue conduciendo durante 2 kilómetros. Nada, 2 kilómetros. Hasta la siguiente rotonda estoy viendo. Esta es lo grandioso de los GPS.
puedes ir mínimamente concentrado en la conducción. Eso sí, nunca hay que dejar dicha conducción en manos totalmente del propio GPS porque nos puede jugar una mala pasada. Pero en este momento ya sabemos que tenemos 2 kilómetros por delante para estar medianamente tranquilos y relajados sabiendo que nos vamos a encontrar una rotonda. Vámonos. Ve girando. A ver, este señor, cuidado. A ver dónde va, caballero, a ver dónde va. En 700 metros en la rotonda, toma la salida 3. Madre mía, qué feo se está poniendo. En la Nosotros rotonda, en chubasquero. toma la salida 2. Review al Minemoto. Digo, al Calimoto. ¿Será impermeable? Y se hizo la luz otra vez, aunque depende donde mire, nos encontramos o sol o unas nubes terroríficas. Niña, acuérdate que por aquí había un agujerazo Sí, había un enorme. bache enorme, de esos que rompen la cintura. Seguramente no está ni arreglado. No, ese no era. No. Yo creo que ya lo hemos pasado, el bache, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que sí. Yo atrás he visto uno grande, ¿eh? No, era ese. Ese era. Seguro. Bueno, retomando el tema de Calimoto, ¿qué tiene la versión de pago, la versión premium de Calimoto, comparándola con la versión gratuita que algunos de nosotros llegamos a probar hace ya un puñado de meses? En principio su navegabilidad es exactamente la misma, la forma en la que planificas y organizas tus viajes es exactamente la misma, y la principal diferencia con la versión de pago, la premium, es que podemos añadirle algunas capas a la hora de planificar nuestros viajes. En la versión gratuita eso no estaba disponible. Me refiero a que no solo es posible ver el mapa de carreteras, sino también poder ver una capa satelital, como si estuviéramos en el Google Maps, aunque hay que ser justos. Esa capa de vista satélite no tiene una definición que llegue a ser del todo útil. Nos podemos hacer una idea si vamos a pasar por una zona más frondosa, de bosque, de montaña, una zona más desértica. Eso sí está claro, pero no llegas a ver con gran claridad, poder ver en qué estado se encuentra la carretera, si es una carretera amplia de 2 carriles. Estos detalles no se llegan a ver con la versión de pago. Algo que sí me gusta de Calimoto es que tenemos distintas formas de hacerle hablar. La mayoría de los navegadores de GPS, y creedme que he probado varios, de hecho aquí en el canal podéis encontrar un par de vídeos donde le hago un repaso a varios navegadores GPS. Por lo tanto, una de las cosas que más me gusta y que más valoro en un GPS es la posibilidad de poder utilizar el canal del manos libres con mi antiguo intercom económico, y es muy probable que tú te encuentres en las mismas. Necesitaba obligatoriamente que cuando el GPS me diera una indicación cortara momentáneamente mi comunicación con el pasajero. De lo contrario, con esos intercom económicos o escuchas al GPS o mantienes una conversación con tu pasajero. Mi intercom ya lo cambié por un Sena un poco más avanzado y me permite escuchar el GPS independientemente de la forma en la que el GPS se comunique con mi intercom, y además puedo escuchar a mi pasajero. Si no es tu caso, si tienes un intercom económico, Calimoto es uno de los pocos navegadores GPS capaz de emitir los avisos a través de este canal. Google Maps no hace esto, Waze no hace esto, Calimoto sí lo hace, así que eso me encanta. Naturalmente, estas instrucciones de voz también se pueden escuchar a través del canal multimedia
multimedia, el canal de música. Es tal y como lo tengo configurado en estos momentos. En 600 metros en la rotonda, toma la salida 1 hacia calle San Otra de Isidro las Labrador, funcionalidades a premium 2202. de Calimoto es que nos permite navegar tanto con los mapas online a medida que te vas desplazando. Tu teléfono va accediendo a esos mapas o poderlos En la descargar rotonda, toma la previamente, salida 1. antes de que inicies tu ruta. Esto tiene ventaja. No sería de extrañar que estés por un puerto de montaña y estés sin conexión a internet. ¿Cómo calculas tu ruta? En 600 metros en la rotonda, toma la salida 1. Sin internet no hay nada que hacer. Así que con esta posibilidad de navegar a través de mapas offline, los tienes descargados en tu teléfono y ya no vas a hacer ningún tipo de consumo de tarifa de datos o si te quedas sin cobertura durante tu ruta. El área por el que te puedes mover con el GPS, la versión premium, es ilimitado. En la rotonda, Puedes toma la moverte salida 1. tanto por España y por el extranjero. Vamos a ser honestos, llegados a este punto donde te he contado las virtudes de la versión premium de Calimoto. ¿Qué ofrece Calimoto Premium? Porque todo lo que he dicho hasta ahora lo pueden ofrecer otros GPS. ¿Dónde destaca? ¿Dónde está la ventaja de Calimoto Premium? ¿Por qué pagar por un servicio que otros navegadores te lo ofrecen de forma gratuita? Pues después de haber probado Calimoto Premium, no solo en la ruta de hoy, sino durante días anteriores y de haber probado muchísimo más aún la versión gratuita, que por ahí por pantalla os voy a dejar mis rutas y mis kilómetros realizados en la versión gratuita y en la versión premium. ¿Dónde estaría la razón que te empujara a pagar por este servicio? Calimoto es un navegador GPS específico para motos. ¿Cualquier navegador vale para montar en moto? Por supuesto que sí, pero Calimoto es algo específico para moto. Te pongo un ejemplo. A mí personalmente, y creo que no soy el único bicho raro, antes de salir de ruta le gusta llevar la tarea hecha, saber por dónde voy a pasar, por qué puntos debo desviarme, qué me voy a encontrar. Y esto quiero verlo tranquilamente en casa y no en la pantalla del teléfono, ahí pequeñito, todo apiñado. No, a mí me gusta estar sentado en el PC e ir elaborando, diseñando la ruta. Esto con Calimoto lo podemos hacer y de forma totalmente automática sin tener que pulsar ningún botón, ¿eh? Acabas de editar en el PC, le das al botón de guardar y directamente se te pasa al teléfono. Esto no se puede hacer en todos los navegadores GPS. En algunos sí, mire, por supuesto que sí. Pero vamos a seguir profundizando. Calimoto es capaz de grabar tus rutas, tanto las que has planificado, como yo hoy he planificado una ruta. Una cosa es lo que está planificado y otra cosa es el desplazamiento que tú has hecho. En pantalla te voy a mostrar lo que yo planifiqué y lo que finalmente he recorrido. Hay una diferencia, ¿verdad? No todos los GPS son capaces de guardarte el trayecto que estás realizando. ¿Para qué puede servirte un trayecto guardado de algo que has hecho, que ya conoces? Para compartirlo. Para compartirlo con amigos o para compartirlo en la tus rotonda, toma la salida comunidades. 2. Calimoto también tiene una pseudo comunidad motera donde la gente comparte sus rutas, donde la gente comparte sus fotos. Eso es grande, eso gusta. Ver fotos, ver comentarios, ver por qué caminos toman otros moteros. Eso no te lo da otros GPS. Incluso tú tienes la posibilidad de que a medida que vas haciendo la rotonda, toma la tu salida ruta, 2 hacia puedes pararte, ver algo 382A. muy bonito, hacerle una foto y se guardará dentro de Calimoto asociada a esa ruta. Luego podrás compartirla o no, cosa tuya. Cuando tengamos que planificar nuestra ruta, eliges
quiero pasar por aquí y por aquí. Y luego puedes dejar en manos de Calimoto que te recalcule la ruta entre cada uno de esos puntos de paso. Puedes decirle, oye, pues quiero llegar de la forma más rápida, o quiero llegar pues haciéndome unas curvitas, o quiero ir desplazándome en modo máxima diversión, como lo califica Calimoto, que es llevándote no precisamente por el lugar más corto, sino por el lugar quizás más largo, pero eso sí, con más curvas. Esto tampoco lo hacen otros navegadores GPS. Otra función que sí me gusta mucho y donde Calimoto creo que destaca es que cualquier día que tengas gana de moto de salir por ahí, pero no sabes muy bien a dónde ir, tienes dos opciones. O acceder a las rutas de otros moteros que hicieron ahí por tu zona, que ya comentaba antes, o bien lo más interesante, decirle a Calimoto, oye, quiero hacer una ruta de 50 kilómetros, de 100, de 200, de los kilómetros que tú quieras. Y quiero salir en dirección norte, oeste, sur, la que tú prefieras. Le das a un botoncito y Calimoto te va a crear una ruta circular por los kilómetros que tú le has indicado y en la dirección que tú le has indicado. Esto tampoco lo hacen los otros GPS. Por estas razones que te he comentado son por las que este navegador GPS destaca, porque es algo específico para moto, porque es algo específico para nuestro divertimento. Hay cosas que no me terminan de agradar de Calimoto. Son cosas que probablemente se puedan solucionar conforme se vayan haciendo actualizaciones. Lo que no me ha gustado, bueno, lo que no me gusta, en 2 kilómetros toma la es salida. la imposibilidad de poder utilizar un modo de navegación nocturno, el modo noche. Cuidado. Hay una zona peligrosa A en 360 300 metros. mirad, ahí os acabo de dejar en pantalla que un poco más adelante tenemos un radar y tenemos que bajar la velocidad, así que vamos a hacerle caso, porque si Calimoto lo dice, será porque así será. Otra cosa que no me gusta es que tiene algunos botones que son pequeñitos. Llevamos guantes. En 300 Solemos metros en la rotonda, tener toma la el salida GPS 3 hacia montado en la moto, 349. probablemente bajo la luz del sol o no, pero unos botones pequeñitos no lo veo lo más idóneo. Prefiero unos botones claros, grandes. Y qué mal huele por aquí, ¿verdad? Uy, sí, fatal. Pare usted, mire. Vamos a tener que pararnos aquí. Después de 1, 2 y 3 me voy. No, No. de 1, 2, 3 y 4. 4. Vámonos porque aquí huele muy malamente. Vamos que nos vamos. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Dónde va usted? Sigue conduciendo durante 4 kilómetros. Es que se ha abierto ahí. Pues tenga un corazón muy grande. Ya, Y lo ya abro veo. plenamente. Hay otra cosa que me gusta mucho de Calimoto. En las rutas grabadas te va a mostrar una serie de estadísticas. Los metros que has subido, los metros que has bajado y también la aceleración máxima en un punto determinado de la ruta. O la desaceleración máxima en algún punto de la ruta. Y otra cosita muy interesante en las estadísticas es tu grado de inclinación. ¿Cuánto has tumbado a izquierdas o a derechas? Esto medido en grados. Bueno, y llega esa parte del vídeo donde debo ser totalmente honesto y ver si realmente merece la pena pagar la suscripción anual de Calimoto Premium. ¿Merece la pena? Mira, depende. Y no estoy jugando sucio, ni me estoy lavando las manos por decirte depende. Digo depende porque varía mucho del tipo de uso que tú le hagas a tu GPS o al GPS que quieras tener. Si quieres utilizar un GPS del punto A al punto B y ya está, mira, sinceramente, no pagues la suscripción de Calimoto Premium porque no te va a servir de nada. Pero si eres una persona que le gusta salir en moto, sola o acompañada,
que quiere hacer una ruta y le da lo mismo tomar una dirección que otra. Solo quiere saber por dónde tomar. Si te gusta guardar un histórico de todos los desplazamientos de todas tus rutas, de tus estadísticas, velocidades, grados de inclinación, aceleraciones, tener ahí un repositorio que puedes compartir con tus amigos o con otros usuarios de Calimoto. Si quieres descubrir rutas nuevas, piénsatelo porque Calimoto te puede venir muy bien. En ese caso creo que sí estaría más que justificado. Bueno, chavalillos y chavalillas, por mi parte espero haber cumplido esa misión que tenía de mostraros qué hay detrás de la versión premium de Calimoto, contaros cómo lo he vivido, qué diferencias encuentro en lo que a vosotros os resultaba familiar, que era la versión gratuita de Calimoto, qué incorpora Calimoto Premium. Mira, mira, otra águila ratonera. Por allí va. Estoy yo como para mirar el águila ratonera. ¿Qué estás, echándose una carrera conmigo? Más o menos. Agacha, agacha, vamos a darle. Se ha quedado atrás. Sabía yo. Que nos vemos la semana que viene